Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré. Hoy domingo 26 de septiembre, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de llegar hasta cada uno de ustedes a través de esa transmisión en vivo y en directo por medio de su perfil de Facebook Live, Ministros de la Palabra. Estamos transmitiendo en video y también en radio a través de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana en la internet. Hoy estamos culminando el tema La mujer de la Biblia. Lo iniciamos el miércoles anterior, la segunda entrega fue el viernes pasado y hoy estamos culminándolo. Hemos venido desde el Génesis hablando acerca de la mujer, los propósitos que Dios tiene para la mujer, propósitos perfectos, propósitos de amor y lejos del machismo que ha imperado por tantos siglos y esa vejación a la que la mujer ha sido sometida por la otra mitad de la humanidad. La mujer de la Biblia, tercera parte. Ese es el tema que vamos a concluir en esta noche. Pero ¿qué le parece si antes oramos? Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de venir delante de tu presencia. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, por lo que nos has venido enseñando, Señor, a través de las Sagradas Escrituras. Permítenos, Señor, que en esta noche podamos culminar con éxito este mensaje, Señor, de ánimo, de fortalecimiento, Señor, devolviéndole la dignidad a la mujer, esa dignidad que tú le otorgaste en el huerto del Edén y que has venido manifestándolo a lo largo de las Escrituras. Gracias, Señor, por las personas que nos están escuchando, por los que nos están viendo. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que tu nombre, siempre que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La mujer de la Biblia, tercera parte. Pero antes hagamos un rápido resumen de lo que pudimos observar el viernes anterior, el resumen de la segunda sesión, donde estuvimos hablando acerca de la ley de Israel dada por Dios, la que se encuentra en el Pentateuco, y estamos hablando de las 613 leyes. Ahora, recordemos que muchas de esas leyes contemplaban derechos para la mujer, en el tema de educación, en el tema del trato respetuoso por parte del hombre, en el tema de protección para las viudas, para las mujeres foráneas o extranjeras, que también recibían ese tipo de beneficios dentro de las leyes establecidas. Recordemos que a partir del ascenso del imperio griego, allá por el siglo IV, el judaísmo se dejó influir por esa cultura, el cual consideraba a la mujer como una criatura sumamente inferior al hombre. Y muchas leyes de la Torá fueron reescritas en perjuicio de las féminas. Por eso es que cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos a Jesús en los Evangelios, gran parte del trabajo que Jesús realiza es de ordenar el desorden que había en la interpretación de la ley de Israel. Y también le da Jesús un sentido correcto a muchas normas tergiversadas por los líderes religiosos. Oísteis que fue dicho, decía Jesús, pero yo les digo. Había que ordenar muchísimo desorden que se había creado en torno a muchas leyes, principalmente todas aquellas que denigraban a la mujer, y eso no estaba contemplado dentro de la originalidad de la ley, sino que la ley había sido manoseada durante muchísimos años hasta el grado de que la mujer definitivamente no valía absolutamente nada en el contexto histórico de Jesús. Por eso es que vemos al maestro elevando el nivel de la mujer, colocándola al igual al hombre, bajo las mismas obligaciones morales en cuanto al trato respetuoso. Jesús tiene que tratar temas de adulterio, temas de divorcio, entre muchos temas que tuvo que resolver con el asunto de las mujeres. Encontramos en los evangelios cómo Jesús le da un papel protagónico a las damas. Hablábamos del evangelio de Lucas, donde aparecen muchas mujeres aprendiendo del maestro, porque según la ley reescrita, la mujer no podía leer ni escribir, mucho menos conocer la Torá.
Sin embargo, Jesús, dentro de las enseñanzas, dentro de su ministerio educativo, se centra muy específicamente en enseñarle a la mujer, y encontramos también a muchas de ellas siguiéndole y sirviéndole. Cabe destacar que una vez que Jesús resucita, el primer apóstol no es uno de sus discípulos. El primer apóstol que ve a Jesús resucitado, la primera persona que ve a Jesús resucitada y se convierte en un apóstol para llevar esas buenas nuevas, es una mujer. Y esa es María Magdalena. El Señor le dice a María, una vez que ella lo ve, que vaya donde los discípulos y que le diga a los discípulos que Jesús ha resucitado de los muertos. Fue un privilegio enorme que Jesús se lo da a una mujer. Por eso en Juan capítulo 20, versículo 18, la palabra del Señor dice: María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos, y María les dijo: he visto al Señor, y ella les contaba lo que él le había dicho. La primera persona que ve a Jesús resucitado es María Magdalena. Es importante cuando revisamos las diferentes cartas en el Nuevo Testamento. Hay aportes muy significativos del apóstol Juan, del apóstol Pedro, del mismo apóstol Pablo en cuanto al tema de la mujer. Cuando vamos al libro, a la carta de Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28, veamos que ya hicimos un análisis en la sesión anterior del Antiguo Testamento. Ahora vamos a irnos al Nuevo Testamento. Hablamos de Jesús también en los Evangelios, y vamos a hablar un poco acerca de lo que hablan los escritores del Nuevo Testamento acerca de la mujer. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28, dice la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo: ahora todos ustedes, todos, son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Él. Ya no importa si eres judío, dice Pablo, o si eres griego. No importa si eres esclavo o eres libre. No importa si eres un hombre o eres una mujer, porque todos ustedes, y es una inclusión de los dos géneros, son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son la verdadera descendencia de Abraham, y también son herederos de las promesas que Dios le hizo. Vean qué interesante esa declaración de igualdad para el hombre y para la mujer que hace el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas. Por eso es que no nos cansamos de repetir, amado hermano y hermana, que tanto los hombres como las mujeres están hechos a la imagen de Dios. Ambos son pecadores y ambos necesitan de la gracia y de la misericordia del Altísimo. El camino de salvación es tanto para hombres como para mujeres, y solo se obtiene a través de Jesucristo. Y en Él, tanto los hombres y las mujeres, como dice el apóstol Pablo, son herederos de la gracia de Dios, e igualmente llamados y capaces también de vivir ese llamado para la gloria del Eterno. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo en su declaración de igualdad. Cuando vemos al apóstol Pedro, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, el apóstol Pedro nos dice el trato que el marido tiene que tener para con su esposa. Ese versículo 7 del capítulo 3 de la primera carta dice el apóstol Pedro: en cuanto a ustedes, esposos, sean igualmente comprensivos con sus esposas. Está hablando de una corresponsabilidad. Cuando se empieza a leer el capítulo 3, los primeros versículos, Pedro empieza a hablarle a la mujer. Pero en el versículo 7 ya le habla al hombre, porque entre hombre y mujer hay una corresponsabilidad en cuanto al trato. Decía mi abuela que lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, y viceversa. Entonces quiere decir que si le exigimos a la mujer un trato correcto hacia el hombre también tiene que tener un trato correcto hacia la mujer. Y el apóstol Pedro hace una analogía muy interesante cuando dice: trate cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. En otras versiones dice: trátela como a un vaso más frágil. Y es muy importante, interesante que podamos entender qué es lo que el apóstol Pedro quiere explicarnos. Pero el trato que el hombre le da
a la mujer, el hombre a su esposa, dice que tiene que ser un trato con sabiduría. Ahora, aclaramos, cuando hablamos de la fragilidad de la mujer, no estamos hablando de inferioridad. Estamos hablando del aspecto físico y emocional. En eso la mujer sí difiere en cuanto al hombre. La mujer es más emocional y la mujer físicamente es más frágil. A eso es a lo que el apóstol Pedro se está refiriendo. Por eso es que entonces el apóstol continúa diciendo en el versículo 7 al final, que la mujer comparte con el hombre la herencia de la vida eterna. Entonces la mujer también es copartícipe con el varón en cuanto a la herencia eterna de la vida eterna. Ahora, muy importante lo que el apóstol Pedro le dice a los caballeros al final del versículo 7. Al hacer esto, estimado esposo, nada estorbará sus oraciones. Es muy peligroso porque tal vez muchos hombres casados no ven cumplimiento en sus oraciones, no ven contestación en sus oraciones no están llegando a Dios o están siendo estorbadas porque su trato hacia su esposa no es el correcto, no es con sabiduría, no es con amor. Y en esto también los varones tienen que tener muchísimo cuidado. Cuando Pedro dice que la mujer es vaso más frágil y vuelvo a hacer la aclaración, no está diciendo que la mujer es inferior al hombre, ni tampoco que es débil intelectualmente, porque estaríamos menospreciando a la mujer. Recordemos que lo que el apóstol Pedro está diciendo es la realidad física de la mujer. Estamos hablando del tema anatómico y por tanto la mujer tiene que ser protegida también en este aspecto. Si hay algo que Dios no toma a la ligera, amado hermano y hermana, es el maltrato de un hombre a la mujer. Dios no pasa por alto el daño físico que un varón le puede hacer a una dama. El mismo apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 18 al 29, el apóstol Pablo decía, esposas, sométanse a sus esposos. Ya estuvimos hablando en anteriores sesiones de lo que tiene que ver el sometimiento a la sumisión. Recordemos que hay una línea de sumisión de Jesús a Dios, del hombre a Jesús y de la mujer al hombre. Por tanto, es una sumisión voluntaria. Y la sumisión de la mujer es únicamente a su esposo, en los ámbitos del hogar y en los ámbitos de la iglesia. Por eso es que Pablo vuelve otra vez a hacer un recordatorio cuando nos dice, esposas, sométanse a sus esposos, porque así lo ha dispuesto el Señor. Y luego le habla a los esposos, esposos, amen a sus esposas y nunca las maltraten. Amen a sus esposas y nunca les hagan daño, hablando de físico o emocional. Por eso es que la condición de rudeza hacia la mujer, tal y como lo hemos visto desde el miércoles que iniciamos esta sesión, es una actitud pagana. Eso lo hace el hombre mundano allá afuera, el hombre carnal, el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, que no teme a Dios. Esa rudeza física del hombre hacia la mujer no viene de un hombre cristiano, de un hombre temeroso de Dios o de un hijo de Dios. Porque si eso es así, cuestionaríamos en gran manera la espiritualidad, cuestionaríamos en gran manera el comportamiento de esa persona que diciéndose llamar hijo de Dios maltrata a una mujer. Por eso es que ese maltrato es altamente pecaminoso. Encontramos algunos principios adicionales en el Nuevo Testamento que son divinos y que también son aplicables a todos sin distingo de género. Por ejemplo, el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 4, versículo 7 dice, amémonos unos a otros. No están diciendo, hombres, ámense ustedes entre ustedes. Está diciendo, amémonos todos, sin distingo de género. El mismo apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 32, dice, perdónense las faltas unos a otros. No hace distingo de género en ese mandato o en ese principio divino. Como también el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 21, dice, sométanse unos a otros por respeto a Cristo. Entonces, solamente en esos 3 versículos y en cartas diferentes, con escritores diferentes del Nuevo Testamento, vemos esa
igualdad que hay tanto entre el hombre y la mujer, igualdad de derechos, igualdad de condiciones, pero también igualdad de mandatos que deben cumplirse. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo del 2 al 4, como para presentar otra referencia bíblica del Nuevo Testamento, es muy interesante lo que el apóstol le dice a la mujer y lo que le dice al hombre. Tanto se lo dice al hombre como se lo dice a la mujer. Vean qué interesante. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo del 2 al 4. El apóstol dice, es mejor que cada hombre tenga su propia mujer y que cada mujer tenga su propio hombre. Se lo dijo al hombre, se lo dijo a la mujer. Luego sigue diciendo, para evitar caer en pecado, el hombre debe satisfacer los deseos conyugales de su esposa y lo mismo su esposa respecto a su esposo. Se lo dice al hombre, se lo dice a la mujer. Continúa. La mujer no tiene derecho sobre su propio cuerpo, porque éste le pertenece a su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su cuerpo, pues éste le pertenece a su esposa. Hay tres aspectos importantes en estos tres versículos que el apóstol Pablo esgrime y que es muy importante entender que tanto se lo dice al hombre como se lo dice también a la mujer. Por eso yo no logro entender por qué muchas personas insisten que la Biblia es un libro machista. Hemos venido aclarando y hemos venido demostrando los principios de Dios y los favorecimientos que Dios tiene para la mujer y cómo Dios entiende el papel tan importante que la mujer reviste en el ministerio cristiano, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la iglesia. Y por eso es que no entendemos por qué es que muchos siguen insistiendo que la Biblia es un libro machista. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro, como lo vamos a ver más adelante, han sido tildados de enemigos de las mujeres, han sido llamados hasta misógenos por esas instrucciones tan rigurosas que dieron en sus cartas, que ahora las vamos a tomar en cuenta. Algunos pasajes que yo llamo pasajes garrote, porque algunas personas lo han utilizado precisamente para demostrar que la Biblia, según ellos, es un libro machista. Y hablan de que Pablo y Pedro son tildados de enemigos de las mujeres. Ahora, sea lo que sea, el hombre allá afuera, el hombre carnal, el hombre que no quiere nada con Dios, siempre buscará una excusa para rebelarse contra Dios. Entonces, el mundo siempre va a rechazar cualquier idea que se dé en cuanto a la diferencia de los roles de los hombres y las mujeres. Usted lo ve hoy en día. El hombre puede transformarse en una mujer y viceversa, según así lo decida, tomando en base su preferencia. El hombre amanece en la mañana, se asoma por la ventana y dice, hoy quiero ser mujer. Y se viste como mujer y se comporta como mujer. Y todo el mundo hoy en día lo ve normal. Entonces, si decimos las cosas como son, no es que la Biblia es machista, es que el hombre carnal siempre se va a oponer a todo lo que es espiritual. Y lo que es espiritual solo se puede entender, amado hermano y hermana, con el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Y aquí es donde yo quiero tomarme el tiempo que nos resta en esta sesión para hablar un poco acerca de estos textos que están en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, y que muchos consideran que son machistas. Quiero que los analicemos y que veamos cuál es su correcta interpretación. ¿Por qué se escribió lo que se escribió, mucho en contra de la mujer? ¿Y cuál es verdaderamente la exégesis del pasaje? Porque recordemos que hay temas culturales, hay temas que no aplican en nuestros tiempos por razones totalmente claras, por cuestiones de sentido común, como las vamos a analizar poco a poco, pero yo quiero que vayamos despacio haciendo el análisis de esos pasajes que vamos a ver a continuación. Pero quiero tomarme, antes de que iniciemos con este segmento tan importante, quiero tomarme un tiempo para saludar a muchas personas que nos están dando su preferencia en esta noche, en esta culminación del tema La Mujer de la Biblia. Nos está reportando su sintonía la hermana Marta Dimas, la hermana Elizabeth Mora de Heredia y también su esposo Don Gilbert, la hermana Yamilet Solís, Dios te bendiga Yamilet, también la hermana Francis Oriamuno, también nos está visitando en esta noche nuestra hermana Elvia Angulo, Dios le bendiga hermana Elvia,
También me pareció ver por ahí a Nelson. Bendiciones, Nelson. Gracias por continuar con nosotros. Esperamos bendecirte en esta noche, a usted y también a su esposa, ¿verdad? Dios les bendiga a ambos. También en nuestras redes sociales nos han estado contactando la hermana Anaxi Ben Dávila, también el hermano Dexmar Smith, la hermana Teresa Jiménez, la hermana María Antonieta Alfaro, la hermana Doris Alfaro también, la hermana Rodríguez Herrera, la hermana Catalina Zenaida, también la hermana Mayela Aguilar, Lidia Paulina Castro, la hermana Lisbeth Brizuela también. También nos está reportando su sintonía María Martínez, Skin Solution, Alejandro Correa, la hermana Maru Fallas Barrantes, también Gretchen Fuertes nos está reportando su sintonía, creo que desde Nicaragua, si no me equivoco. La Misión de Dios Rochester de Nueva York, y también la hermana Jessica Izaguirre de Honduras. Gracias a Dios damos porque este mensaje está llegando a diferentes lugares y esperamos que sea de bendición. Recuerde que después de las 9 de la noche, este tema, así como los temas anteriores del miércoles y viernes, están quedando grabados en nuestro perfil de Facebook. Usted puede accesar a nuestra galería de videos y puede hacer todas las anotaciones y también puede utilizarlo en sus grupos de estudio, puede hasta predicarlo, porque lo que hemos traído es palabra de Dios. Entonces, esto no es de nadie, el tema, el mensaje no me pertenece a mí. Lo que uno recibe de gracia lo da de gracia. Si usted cree que le es útil, compártalo. Hay muchas mujeres que necesitan escuchar esta palabra de aliento y de ánimo. Los textos bíblicos considerados machistas por algunos y que en esta noche vamos a eliminar totalmente ese alegato. Uno de ellos se encuentra en Romanos capítulo 7, del versículo 1 al versículo 3. Primero tenemos que entender que el apóstol Pablo lo que está haciendo en esos primeros 3 versículos es una analogía de la vida cristiana. Entonces tenemos que entender qué es lo que el apóstol Pablo está enseñando. No está hablando del matrimonio, no está hablando de la mujer, no está hablando del marido, está hablando de la vida cristiana. Sin embargo, utiliza algunos elementos del matrimonio para ejemplificar mejor su comentario o su apreciación. Recordemos, el apóstol Pablo utiliza el método de enseñanza de Jesús. El método de enseñanza de Jesús en gran parte era a través de analogías, comparaciones. Ese método a mí me encanta, me fascina. Es un método de enseñanza de la palabra muy sencillo, con situaciones de la vida diaria que se puedan más fácilmente comprender. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 3. Cuando una mujer se casa, la ley ata al esposo mientras está viva. Pero si el esposo se muere, ella deja de estar atada a la ley que la unía a su esposo. Si desea casarse de nuevo, puede hacerlo, pues está libre de la ley y no es adúltera. Claro, el marido se murió y puede volverse a casar. Esto sería incorrecto si el esposo vive, entonces sí sería una adúltera. Claro, no puede casarse 2 veces si ya estaba casada. Y el marido está vivo, no puede casarse con otro. Ahora, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, o tal vez lo que no nos está diciendo, o no nos está instruyendo, es respecto al matrimonio y al divorcio. Ese no es un tema que el apóstol Pablo está dilucidando en Romanos capítulo 7. Lo que sucede es que muchas personas inmediatamente ven esos elementos, marido, esposo, matrimonio, inmediatamente tratan de hacer su propia interpretación de ese pasaje. Sin embargo, lo que Pablo está haciendo es una analogía. El esposo que muere, ¿quién es? Es la ley antes de Jesús. ¿Quién es la mujer? Según la analogía del apóstol Pablo, la mujer es el creyente. ¿Y quién es el nuevo esposo? Pues el nuevo esposo es Cristo. Y si el anterior marido, que es la ley anterior, muere, entonces la mujer ahora, que es el creyente, puede casarse con Cristo. Recordemos que la ley del matrimonio y el divorcio fueron dados no solo para la mujer, también fue dada para el hombre. Y aquí no se trata de hacer un debate acerca de este tema,
sino de ilustrar la idea de la nueva vida de el creyente. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está tratando de ilustrar. Ya la ley al morir queda inválida para el creyente. Entonces el creyente ahora se casa con Jesús y entra a un nuevo pacto que no tiene nada que ver con la ley anterior. Cuando vamos al versículo 4 de Romanos capítulo 7, el apóstol dice: así sucede también con ustedes, hermanos míos. Por estar unidos a Cristo, están muertos a la ley. Vean qué interesante. El versículo 4 de Romanos 7 explica lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos en los primeros 3 versículos. Y eso a fin de que ahora estén unidos a aquel que resucitó de entre los muertos para producir buenos frutos de Dios. La ley ha muerto y estamos libres, usted y yo, a través del sacrificio de Cristo para unirnos con Cristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si la ley estuviese viva, yo no me puedo unir a Cristo. Pero ahora que la ley ya no existe, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, entonces yo estoy unido a Cristo en un nuevo matrimonio. ¿Y cuál es la intencionalidad de que esto suceda? Lo dice el apóstol Pablo al final del versículo 4. Para producir buenos frutos para Dios. Usted sabe que la ley de Israel dada por Dios llegó a ser como una piedra de molino cargada en el cuello de los judíos, porque no lo levantó, sino que los mantuvo en esclavitud. ¿Qué era lo que hacía la ley? Señalarles sus propios pecados. Y era imposible que la ley pudiera hacer algo por ellos. Durante más de 1500 años, la ley tuvo esclavizado a los judíos, porque si las demandas de la ley, si tenían que ser satisfechas, era imposible poder ser cumplidas en su totalidad. Pero ahora que esa ley está muerta para usted y para mí como nuevos creyentes, entonces ahora somos identificados con Cristo en su resurrección y unidos al Cristo viviente. Por eso es que Cristo es ese segundo marido que a usted y a mí como creyentes en el Señor nos ayuda a llevar fruto. Entonces, dejamos totalmente claro en este primer pasaje de Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 3, que Pablo no está haciendo un debate en cuanto al tema del matrimonio, al tema de divorcio o al tema de segundas nupcias. El apóstol Pablo está haciendo una analogía de lo que es la vida cristiana y un comportamiento similar que tiene con el matrimonio. Hay otro pasaje muy interesante que tiene que ver con el velo de la mujer, con una prenda de vestir de la mujer que se coloca en su cabeza. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 4 al 6. Si una mujer ora o profetiza, dice el apóstol Pablo, en público, sin cubrirse la cabeza, deshonra al esposo. Es como si estuviera rasurada por completo, dice Pablo. Por eso, si la mujer se niega a cubrirse la cabeza, entonces debe cortarse el pelo. Y si no quiere cortárselo, porque le es vergonzoso, entonces cúbrase la cabeza. O se la cubre o se rapa el cabello. Ok. La idea de la cabeza cubierta en la mujer era importante en muchas culturas antiguas. Aquí estamos hablando de un tema cultural en la época del apóstol Pablo. Y cuando la mujer se cubría el cabello, simbolizaba públicamente que se encontraba bajo autoridad y protección de su marido. Así era como funcionaba, o de una autoridad, o de su padre, por decirlo también de otra manera. Ninguna mujer podía ser vista fuera de la casa sin un velo, porque se diferenciaba una mujer honorable, por decirlo de alguna manera, de una prostituta por medio del cabello, porque las prostitutas, las rameras, como se conocían en el contexto histórico, no utilizaban velo. Entonces era muy fácil identificar en la calle quién era una prostituta y quién no lo era. Las mujeres que no usaban velo eran rameras. Ahora, aclaramos
que este velo no tiene ninguna relación con lo que hoy se conoce como el hiyab, que es un velo que le cubre a la mujer en la cabeza y en el pecho. Y las mujeres empiezan a utilizarlo a partir de su primera menstruación. Como tampoco tiene ninguna relación lo que el apóstol Pablo nos está diciendo con lo que hoy conocemos como el burka, que es una prenda islámica que utilizan las mujeres y que les cubre todo el cuerpo, a excepción de los ojos. ¿Dónde lo estamos viendo hoy en día, contemporáneamente hablando? En Afganistán. La mujer no puede ser vista absolutamente de pies a cabeza. No se puede descubrir absolutamente nada. Por eso es que entonces solo se descubre los ojos a través de una mallita que tiene ese burka. Pero hermano y hermana, esas reglas de las que estamos hablando no se extienden para los cristianos. Conozco iglesias que las mujeres utilizan velo, pero no lo deberían utilizar por una obligatoriedad de su liderazgo cristiano, porque Dios no obliga a la mujer a utilizar el velo. Y en eso tenemos que decirlo claramente, porque lo que el apóstol Pablo está diciendo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, es una normativa de ese contexto histórico. Entonces no quiere decir que las mujeres tienen que estar usando velo cuando entran a la iglesia o cuando andan en la calle. Eso no es de aplicación para las hijas de Dios en nuestro contexto histórico y también en nuestra cultura. Otro tema muy interesante es el tema, continuando con esto del cabello largo, porque recordemos que Pablo decía que la mujer tiene que utilizar el cabello largo y también debe utilizar velo. Hay otra consideración muy interesante que el mismo apóstol Pablo hace en la carta a los Corintios, en la primera carta, capítulo 11, versículo del 14 y 15. El apóstol Pablo continúa con el tema y dice: el mismo orden natural de las cosas no nos enseña que es vergonzoso que el hombre se deje crecer el pelo. Entonces Pablo dice, la mujer es de pelo largo y el hombre es de pelo corto. Pero vuelvo a repetir, estamos hablando de un contexto cultural allá por el año 40 después de Cristo. Ahora, sigue diciendo el apóstol Pablo, para la mujer, por el contrario, es una gloria llevar los cabellos largos, pues le sirven de velo. Este es un tema cultural, porque la Biblia no nos dice que sea pecado que el hombre utilice el pelo largo y que la mujer utilice el pelo corto. Muchas veces, hermanos y hermanas, entramos en nuestras iglesias, principalmente por parte de los líderes cristianos. Entramos a veces en percatas minutas, entramos en nimiedades que definitivamente son irrisorias. Es increíble que perdamos el tiempo en cuestiones que de nada aprovecha, como decía el apóstol Pablo. Dejen de discutir por cosas que más bien lo que terminan es en pleitos. Hay situaciones más importantes y más medulares que tenemos que tratar en la grey del Señor. Y por eso es que la Biblia no dice que el hombre tenga que utilizar el pelo largo y la mujer el pelo corto. Aún más, el mismo apóstol Pablo utilizó el pelo largo cuando hizo un voto, el famoso voto del Nazareato, que también lo hizo Juan el Bautista. Era un voto en el cual el hombre se dejaba el pelo largo durante el tiempo en que estaba ejerciéndose ese voto. Si no, usted puede ir al libro de los Hechos, en el capítulo 18, versículo 18, cuando dice que en Cencreas, un lugar, Pablo se afeita la cabeza según la costumbre judía porque tenía hecho un voto. Ya había terminado el voto y entonces a partir de ese momento decide cortarse el cabello. La mujer puede utilizar el cabello corto, puede utilizar el cabello largo, y al igual el hombre. Sin embargo, sin superespiritualizar mucho y sin panderetear tampoco, como diría otro, hay cuestiones que son de sentido común, hay cuestiones que son de recato, de prudencia, de modestia, que también es importante que nosotros las valoremos y las analicemos, porque hermano y hermana, cada cosa con su cosa, y ahí es donde Dios nos da la expertise, nos da el raciocinio, para que nosotros también podamos interpretar qué cosas sí y qué cosas no. Porque algo que no debemos pasar por alto y que eso sí no es negociable, y en eso es muy importante que lo entendamos en esta noche, es
que omitir la distinción de los sexos es abominable para Dios. Tiene que quedar claramente definido quién es quién, en su manera de comportarse, en su manera de vestir, en su manera de hablar, en su manera de conducirse. Tiene que haber una clara diferencia y tiene que ser perceptiva, tiene que entenderse, tiene que visualizarse, clarificarse quién es un varón y quién es una mujer. En eso la Biblia es categórica. Hacer una omisión de esa distinción, no saber quién es quién, o en la mañana es Sofía y en la tarde es Alejandro, ese tipo de cosas, tenemos que decir lo que dice la Biblia, eso es abominable ante los ojos de Dios. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, la palabra del Señor dice, la mujer no debe usar ropa de hombre y el hombre no debe usar ropa de mujer. Es abominación delante del Señor tu Dios. Este versículo de Deuteronomio 22, 5 es increíble cómo todavía en nuestro siglo XXI, después de más de 2000 años de haberse escrito, continuemos todavía en iglesias diciendo que la mujer no puede utilizar pantalones, porque no sé a quién o a cuál líder espiritual se le ocurrió decir que el pantalón es de uso exclusivo del varón. La Biblia no dice esto y hemos cometido errores gravísimos en contra de la mujer al no permitirle utilizar pantalones. Y yo he llamado a este un pasaje garrote, porque ha sido mal enseñado, mal predicado. Primero que nada, tenemos que recordar que en la antigüedad, hombres y mujeres vestían ropa que superficialmente era muy similar. El hombre utilizaba batones como también lo utilizaban las mujeres, aquellas batas largas y accesorios que eran muy comunes para ambos sexos. Sin embargo, y aquí sí tenemos que hacer la aclaración, las vestiduras eran muy específicas en cuanto a la manera de cómo se vestían. Claramente quedaba establecido, era visual y entendible la ropa que utilizaba el hombre y la ropa que utilizaba la mujer, aunque fueran prendas muy similares. Y eso hacía una clara distinción de los sexos. Y ese mandato instruía al pueblo de Dios a respetar esa distinción. Ni un hombre puede parecerse a una mujer cuando viste, ni una mujer puede parecerse al hombre cuando viste. Entonces, aquí no le estamos achacando a la mujer, y el texto no lo dice, de que la mujer no puede utilizar pantalones. Existen pantalones para hombres y pantalones para mujer. Y usted y yo sabemos, sin entrar mucho a nivel de detalle, porque realmente no vale la pena, hay claras diferencias entre una prenda masculina y una prenda femenina. Entonces, lo que yo sí estoy de acuerdo, y es lo que dice el pasaje, es que el hombre no debe usar ropa de mujer y la mujer no debe utilizar ropa de hombre. ¿Por qué? Porque ya usted y yo sabemos para qué es que ese tipo de cosas se presta. Cuando el hombre se viste como mujer o la mujer se viste como un hombre, lo que estamos fomentando es lo que estamos viendo hoy en día, en todo lugar, a toda hora, sin censura alguna, con un acostumbramiento total como lo estamos viviendo, y es el tema del travestismo, y es el tema del comportamiento de esa doble sexualidad, que ya en nuestra cultura es algo de todos los días, pero que es un horrendo pisoteo sobre el mandato de la distinción entre los sexos, y en eso tenemos que decir las cosas como son, hermano y hermana, y eso no es negociable. El hombre es hombre, la mujer es mujer, punto. Y como tales tienen que vestirse, tienen que hablar, tienen que conducirse, hasta en el modismo, hasta en el lenguaje corporal, tiene que diferenciarse quién es quién. Y lo decía desde un principio, Dios nos ha dado a nosotros 5 sentidos, nos ha dado el entendimiento para que usted y yo podamos diferenciar ese tipo de ropa que distingue a un varón de una dama. Y para eso, más que suficiente el sentido común, más que suficiente la prudencia,
más que suficiente la discreción, más que suficiente el decoro. Como hijos de Dios y teniendo el Espíritu del Señor en nuestros corazones, nosotros rápidamente podemos distinguir quién es quién y por dónde es que anda la cosa. Y así tenemos que educar a nuestros hijos, así tenemos que educar a nuestros nietos y a todas las generaciones siguientes, los hijos de Dios e hijas de Dios. Tenemos que levantar bandera en este particular. Una cosa es un hombre y otra cosa es una mujer. Por eso es que, como vamos a ver ahora más adelante, es muy importante dos conceptos en el vestir. Uno es la modestia y el otro es el pudor. Y ambos son muy importantes. Y aquí es donde nos adentramos a un pasaje del apóstol Pablo en una de sus cartas a Timoteo, en el capítulo 1, versículo del 9 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 10. Yo quiero saludar a nuestra hermana Cassandra Owens. Nos está contactando desde los Estados Unidos. Hermana Cassandra, Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias por estarnos acompañando también en esta noche, en este su espacio En Paz Me Acostaré. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo habla acerca del principio de decoro o del decoro en el vestir femenino. Dice la palabra del Señor: las mujeres igualmente se vistan y se comporten decente, modesta y recatadamente. La mujer, dice el apóstol Pablo, ha de resaltar no por la manera ostentosa en que se arregle el cabello, ni por el lujo de sus joyas o vestidos. Más bien, debe adornarse, dice el apóstol Pablo, con buenas acciones, tal como debe ser con las mujeres que dicen servir a Dios. Vean qué hermoso. Tomando lo bueno de lo malo, interpretando correctamente la palabra, el apóstol Pablo dice que lo más importante que una mujer debe resaltar de sí misma, y le estoy hablando a las hijas de Dios, no les estoy hablando a las mujeres allá afuera. Una hija de Dios lo que debe resaltar son sus buenas acciones, como todas aquellas mujeres que sirven a Dios. No es tan importante la ropa que se están poniendo, no es tan importante la pintura, no es tan importante las joyas, alhajas o accesorios que se coloquen. Hay cosas que son de más alta estima y de más alto valor. Un hijo de Dios, un varón, un hombre que ama y respeta a una hija de Dios, a una mujer, se va a fijar más exactamente en lo que el apóstol Pablo está diciendo. Más en sus acciones, más en su ser interior, más si ama a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo hace una mención acerca de dos principios básicos en el vestir. Y no solo es en el vestir de la mujer, porque también aplica en el vestir del hombre. El apóstol Pablo habla primero de la modestia. Recuerde usted que la modestia, amado hermano y hermana, es todo lo contrario a la arrogancia. Es todo contrario a ese deseo de llamar la atención. Si la mujer se muda con una intención de llamar la atención, de parar el tránsito, de que si está entrando y están cantando, se para la música porque está entrando la señora, hay algo ahí, hermano y hermana, que no está bien. El apóstol Pablo también me habla acerca del pudor. Y el pudor en el vestir tiene que ver y está relacionado con aquello que no se tiene que mostrar en público. Hay situaciones en nuestro cuerpo que no se muestran en público. Por ejemplo, aberturas. Pueden ser en blusas, pueden ser en enaguas. Transparencias en prendas de vestir, que eso está totalmente fuera de contexto. Estamos hablando también de prendas hiperajustadas, que muchas veces utilizan no solo las damas, sino también los caballeros. Entonces, una mujer temerosa de Dios, una mujer piadosa, debería sentirse avergonzada y culpable si por causa de esa ropa que se pone, alguien es distraído en cuanto a su adoración a Dios o lleva a alguien a que tenga pensamientos impuros.
Es muy lamentable en nuestras iglesias como algunas damas, y no estoy generalizando porque no son todas, siempre se cuenta con los dedos de las manos, pero tenemos algunas señoritas, algunas señoras también, que se visten de una manera que definitivamente hay varones que dejan de orar, dejan de cantar y no quitan su mirada precisamente porque esta persona ha faltado a su deber de modestia y a su deber de pudor en cuanto al vestirse. Entonces, se responsabiliza a la persona que comete esa falta de distraer a otras personas a causa de esa ropa que están vistiendo. Y les vuelvo a repetir, no necesitamos superespiritualizar mucho la cosa. Busque un espejo, pregúntele a su esposo, hable con su novia, dígale a su mamá. Hay cosas básicas y mínimas que es importante revisar y que pueden ser de perjuicio para otras personas, y tal vez usted no lo está haciendo de mala intención, pero ya a partir de ese momento revise por favor sus prendas de vestir, y todo aquello que se aleje de estos principios básicos es una ropa que deberíamos de inmediatamente desechar. El apóstol Pedro, hablando también acerca de la belleza de la mujer, en la primera carta, en el capítulo 3, versículo del 3 al 5, el apóstol Pedro nos dice, hablándole a las mujeres, no busquen ustedes la belleza externa que se produce con adornos, como peinados exagerados, como joyas de oro, como vestidos lujosos. Porque nuestro mundo, hermano y hermana, vea que Pablo y Pedro coinciden. El mundo, ¿qué es lo que dice? Todo entra por la vista. Entonces póngase lo mejor que tenga, endeúdese, use lo más caro, porque eso es lo que la gente ve. El apóstol Pedro y Pablo están diciendo que más bien lo que la mujer tiene que procurar es la belleza pura. ¿Y cuál es la belleza pura en una mujer? Aquella, dice el apóstol Pedro, que sale de lo íntimo del corazón, que consiste en un espíritu afectuoso y tranquilo. Esa es la que tiene valor delante de Dios. Este era el adorno de aquellas mujeres santas del pasado, las que confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. En algún momento de la historia, la mujer dejó el recato, la prudencia, el decoro, la modestia, y totalmente era una más de todas aquellas que andaban en la calle. Hermano y hermana, los hijos e hijas de Dios nos diferenciamos del mundo de muchísimas maneras, y en el vestir es una área muy importante que no debemos dejar pasar. La mujer cristiana puede arreglarse con buen gusto. La mujer cristiana puede arreglarse de una manera atractiva. Hay mujeres cristianas muy hermosas y se ven muy atractivas cuando visten. Pero es importante que utilicemos el principio del sentido común, de la prudencia, lo que decíamos ahora, el principio del decoro. ¿Para qué? Para que cause una buena impresión. La belleza real proviene, según Pedro y Pablo, del corazón, porque no se trata de lo que usted vista, se trata de lo que usted es. Eso es lo que el Señor ama. Otro tema interesante que quiero ver rápidamente es el tema de la mujer en la iglesia. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 36, ese es uno de los pasajes más terribles que ha sido mal interpretado. Y el pasaje dice, las mujeres deben guardar silencio en las iglesias, pues no se les está permitido hablar, deben ser sumisas, como lo declara en la Escritura. Si quieren preguntar algo, pregúnteselo al esposo, y cuando lleguen a la casa, pero no es correcto que las mujeres hablen en la iglesia. Lo ubico en el contexto histórico. Hay un problema con la iglesia de Corinto. Hay que estudiar todas las cartas, la primera y segunda carta a los Corintios, para darse cuenta que esa iglesia era una iglesia muy problemática y se encuentra en un puerto, el puerto de Corinto, un puerto cosmopolita donde llegaban muchísimas personas de diferentes nacionalidades. La iglesia se estaba impregnando de muchas situaciones muy complicadas, y la libertad cristiana que Pablo venía hablando en los capítulos anteriores estaba impregnada de tal manera, que muchas mujeres no respetaban la liturgia que se daba en ese momento. Pero lo que Pablo está diciendo aquí no es aplicable hoy en día para todas las mujeres y en todas las iglesias. Era una situación propia y específica que estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto, producto de desórdenes que se daban en la liturgia. ¿Cómo le vamos a decir nosotros a las mujeres que se callen o que silencien si ellas son compartícipes con los varones en el ministerio? También el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 apela al orden en la liturgia,
cuando Pablo decía, la mujer debe aprender en silencio y sujeción. No permito que la mujer enseñe a los hombres ni que ejerza sobre ellos dominio. Más bien debe guardar silencio, porque Dios hizo primero a Adán, luego a Eva. Y no fue Adán el que se dejó engañar, sino Eva. Y ella, una vez engañada, cayó en pecado. La mujer se salvará siendo madre y viviendo con buen juicio en la fe, el amor y la santidad. Si usted coge ese pasaje, así como está, y usted hace una doctrina de él, definitivamente está errado desde todo punto de vista que usted lo vea. Porque Pablo jamás está diciendo que la mujer no puede enseñarle a los hombres. Primero, que la mujer aprenda en silencio y sujeción. La palabra sujeción en el contexto histórico significa apacible, serena, reposadamente. Habían algunas mujeres que abusaban de esa nueva libertad cristiana y lo que Pablo está tratando es de ordenar la situación, que no se nos desacomode en el contexto histórico de Corinto. Cuando dice que la mujer no debe enseñar, debemos ir al principio detrás del detalle. No es que la mujer no enseñe, sino que lo que Pablo decía es que la mujer no podía asumir esa autoridad en la iglesia pasándole a todo mundo por encima y que en el contexto histórico le había sido conferida al hombre. Es muy importante que hagamos esa salvedad. Y cuando habla de Adán y Eva, recordemos que la prioridad no significa superioridad. Aunque el hombre haya sido creado primero, y ya lo vimos, no quiere decir que el hombre pueda hacer lo que le da la gana con la mujer. Satanás engaña a Eva y Eva no engaña a su marido. Su marido come del fruto voluntariamente, como ya lo hemos visto. Así es que hay una corresponsabilidad en el pecado original y eso ya lo hablamos hasta la saciedad. Lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos es, en el contexto histórico y en un tema cultural que se estaba dando, cómo es que la mujer debería conducirse dentro de la iglesia. Pablo, en su primera carta en el capítulo 5 de Timoteo, en el versículo 2, Pablo habla de cómo debemos tratar a las mujeres. A las ancianas trátenlas como madres, a las jóvenes trátenlas como hermanas, con absoluta pureza. Un pastor tiene que aceptar y apreciar cierta cantidad de cuidados maternales que hay algunas ancianas que le dan. Hay muchas hermanas de mayor edad en la iglesia a las cuales debemos tratar como madres y también sería bueno de vez en cuando que las escuchemos. En el caso de las jóvenes, deberíamos tratarlas, dice el apóstol Pablo, como hermanas. Y hay que asegurarse que el hombre tenga una conducta respetuosa con la mujer. Es muy peligroso en muchas iglesias esta situación que se da porque se puede mal interpretar. Hermano y hermana, al finalizar este tema de la mujer de la Biblia, yo en esta noche quiero hacer un reconocimiento a la mujer y decir en esta noche a viva voz, y debería ser también un criterio aunado de todos los caballeros, que la dignidad y el valor moral que tiene la mujer no se puede canjear por nada, con nadie, ni absolutamente por nadie. Las únicas que pueden estar firme, de pie ante cualquier circunstancia, en una sociedad cruel y exigente con sus desafíos, es la mujer y nada más. Yo personalmente estoy seguro y sin dudarlo que Dios siempre va a respaldar a toda hija de Dios cuando el temor de ella sea hacia Él y esté sostenido en el corazón de esas mujeres. Yo quiero decirle a usted, hermana, que nos está viendo y nos está escuchando en esta noche, que usted es especial, porque Dios la hizo con un propósito de grandeza y con un propósito de gloria, en el designio eterno de una iglesia conformada al diseño de Dios. Que a usted, amada hermana, nadie, absolutamente nadie, le quite el lugar que a usted le corresponde en los planes y propósitos de Dios. Usted y su amor sincero, su ardua labor, siempre sea enfocada en aquel que no hace acepción de personas, nuestro gran Dios y nuestro Señor Jesucristo, al cual le debemos toda la honra y toda la gloria. No se sienta menos por ser mujer. Usted es una persona muy valiosa en las manos del Señor y el Señor necesita más que nunca que usted se incorpore en el ministerio. Hay muchos que tienen que entrar en el reino y hay muy pocos que están involucrados para hacer la tarea. Yo quisiera que las hermanas que nos están escuchando y nos están viendo hicieran esa corta oración conmigo en esta noche para cerrar el tema que nos ha llevado durante estas últimas 3 sesiones. Le agradezco, hermana, que ore conmigo de la siguiente manera.
Padre Celestial, estoy tan agradecida que me valores como mujer. Gracias por todo lo que Jesús hizo para mostrar honor y respeto a las mujeres durante un tiempo muy oscuro en la historia. Ayúdame a jamás dudar que me has diseñado con un propósito y un plan. Ser la portadora de tu imagen. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que haya hecho, hermana, esta oración conmigo. Yo en esta noche quiero bendecirle grandemente, animarla. Usted es una persona valiosa en las manos del Señor. Hemos demostrado a la luz de la Biblia lo que Dios tenía planeado desde un principio, tanto para el varón como para la mujer. Lo que estamos viendo hoy en día, esa lamentable maldad que hay de la mitad de la humanidad a la otra mitad, Dios no tiene que ver en nada, ni tuvo que ver en nada. Esto ha sido producto de la caída del ser humano. Sin embargo, los hijos de Dios, los verdaderos hijos e hijas de Dios, levantamos bandera para que ese tema del maltrato, ese tema de los femicidios, ese tema de cómo se denigra a las mujeres, sea totalmente puesto a los pies de Cristo, y que seamos nosotros portadores de esas buenas nuevas que animen, que dignifiquen a la mujer, que le devuelvan ese espacio tan importante que la mujer merece y el cual tiene que honrarse. Mañana, lunes, si Dios lo permite, estaremos hablando de Jesús. Todos los lunes hablamos de Jesús. Y mañana vamos a estar continuando con los 250 acontecimientos en la vida de Jesús, en un tema que hemos titulado Colección de Actitudes, y tiene que ver con la parábola del buen samaritano. Ese hombre que está herido era visto de maneras muy diferentes por todos aquellos que se lo encontraron tirado en el suelo después que fue asaltado. Bueno, mañana estaremos hablando acerca de este tema. Les recuerdo nuestro ministerio de intercesión para que usted nos envíe sus peticiones. Tenemos un grupo de hermanas que estarán orando e intercediendo por cada una de las peticiones que usted quiera traer para que las presentemos delante del Señor. Lo bendigo en esta noche. Estamos iniciando semana. Que el Señor lo guarde, lo proteja, cuide y bendiga a su familia. Que todo lo que usted toque sea de bendición. Que el Señor le prospere. Que el Señor le dé ánimo. Que el Señor le sustente. Ese es mi anhelo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.